De repente, genética y leyes de Mendel es uno de los temas que más nos preguntan en el examen de admisión y también uno de los que más nos cuestan. Entonces, vamos a verlo, vamos a repasarlo y vamos a aclarar todas las dudas que tengan, ¿sale? Vamos a comenzar. Primero que nada, debemos de conocer qué es la genética, y la genética es una ciencia. Recuerden que nosotros consideramos a todas las materias ciencia, siempre y cuando tengan la característica de que todo lo que se describe en ella se pueda comprobar. Una ciencia, la palabra ciencia como tal, significa conocimiento. Es decir, si nosotros consideramos a la genética una ciencia, pues todo lo que nosotros digamos sobre la genética lo debemos de comprobar y debe ser comprobable. De ahí que nosotros obtenemos el conocimiento. El padre de toda la genética es Gregor Mendel. Y Gregor Mendel formuló las leyes de la herencia en el año de 1865. A partir de entonces es que se conoce un poco más sobre la transmisión de las características heredadas de padres a hijos. Como antecedente histórico, la herencia anteriormente también se estudiaba mediante la hibridación, que como se los pregunté en la dinámica que tuvimos, la hibridación consiste en la cruza de dos organismos para analizar su descendencia, y que ese es un proceso muy común en los laboratorios. Un monje llamado Gregor Mendel, que es el que les estoy describiendo, fue capaz de demostrar cuál fue el origen de las especies, que es uno de los dilemas más grandes del siglo XIX. Él, gracias a sus experimentos, logró explicar algunos principios de generación en generación. Entonces, primero debemos de considerar y de definir conceptos importantes para entender la genética. El primero es el de los alelos. Un alelo es aquel gen de un mismo par de cromosomas que va a desempeñar una función, ¿sale? El alelo puede ser homocigoto o heterocigoto. Si es un alelo homocigoto, va a tener o características dominantes que se escriben con mayúsculas o características recesivas que se escriben con minúsculas. Algo muy importante aquí, siempre que tengamos unos alelos homocigotos, se van a manifestar, ¿sale? Entonces, los homocigotos siempre se van a manifestar sobre los heterocigotos. ¿Por qué tenemos unas letras A mayúsculas y otras A minúsculas? Porque las letras que están de mayúscula son aquellas que son dominantes, es decir, si existe al menos una letra mayúscula, que casi siempre es la A, esa letra mayúscula es la que se va a manifestar sobre la minúscula. Pero si tenemos dos letras minúsculas, se van a manifestar. Cada uno de nosotros como padres, es decir, tanto el hombre como la mujer, van a heredar un alelo para una característica. Esto quiere decir que si, por ejemplo, nosotros estamos estudiando el color del cabello, puede que nuestro papá tenga el color castaño oscuro y nuestra mamá tenga el color castaño claro. El papá con el color castaño oscuro es un alelo dominante. Es decir, que él va a heredar una letra mayúscula. La mamá, que es un castaño claro, va a heredar una característica recesiva, ¿sale? O no dominante. Entonces los no dominantes van a ir con minúsculas. Cuando se junten estos dos alelos, una minúscula y una mayúscula, siempre se va a manifestar la mayúscula. Es decir, a pesar de que tengamos información genética para manifestar nuestro color castaño claro, vamos a manifestar el color castaño oscuro porque es dominante sobre el castaño claro. ¿Hasta aquí alguna duda? No. ¿No? Perfecto. Entonces, ¿pero qué es lo que sucede? Si el papá, por ejemplo, tiene un color de ojos azul y la mamá tiene un color de ojos verde, los dos son características recesivas. Y si esas características recesivas se van a expresar en minúsculas, si se juntan las dos características recesivas, es decir, si se juntan dos letras minúsculas, evidentemente no habrá ninguna letra mayúscula. Y entonces se va a poder manifestar ese color de ojos en específico. Porque como características dominantes, todos o la gran mayoría del color de ojos es un color oscuro. El color oscuro es dominante sobre cualquier otro tipo de color de ojos. Entonces, si nosotros vemos a una persona o nosotros mismos tenemos los ojos claros, estamos manifestando una característica recesiva o no dominante. ¿Sale?
Entonces, ¿se entendió lo que es homocigotos y heterocigotos? Sí, doc. Sí, muy bien. Entonces, si se dan cuenta, nuestros cromosomas van a ser las estructuras más importantes para entender lo que es nuestra herencia. ¿Cuántos cromosomas tenemos? ¿Alguien sabe? 20 tantos. 23 pares de cromosomas. A eso. 23 pares de cromosomas, exactamente. De esos 23 pares de cromosomas, si nosotros no los estudiáramos en pares, sino dijéramos número total de cromosomas, ¿cuántos serían? 46. Muy bien, 46 cromosomas. Y de esos 46 cromosomas, ¿cuántos son cromosomas sexuales? Es decir, ¿cuáles de esos cromosomas nos expresan el sexo? 2. 2 cromosomas, perfecto. La mujer siempre va a aportar un cromosoma X, porque la información genética de la mujer, para que una persona sea mujer, su información genética debe ser XX. La mujer siempre va a heredar una X, es decir, todas sus mamás siempre van a heredar una X. Entonces, de entrada, la probabilidad de que sea una mujer ya es del 50%. Y es más grande que la de un hombre. ¿Por qué? Porque los hombres vamos a estar constituidos de la información genética XY. La Y o la Y nos da la característica fenotípica de hombres, es decir, que tengamos barba, que tengamos un pecho grande, hombros igual grandes, que tengamos aparato reproductor masculino, etc. Entonces, eso nos va a definir el fenotipo. XY es hombre, XX es mujer. De los cromosomas tenemos dos clasificaciones. ¿Cómo podemos clasificar los cromosomas? ¿Cuáles son los cromosomas somáticos? El que va del 1 al 22 del par. Muy bien, del par 1 al 22 son somáticos. ¿Por qué? Porque esos 22 pares de cromosomas nos van a definir cualquier característica que no tenga que ver con el sexo del individuo. ¿Vale? Es decir, el color de los ojos, el tamaño de la estatura, etc. El color de la piel, pero el par 23 nos va a definir el sexo. Y recuerden siempre, XX es mujer y XY es hombre. ¿Vale? Como lo pueden ver ustedes en la imagen, un cromosoma nos puede dar múltiples características. En este caso, el cromosoma que estamos viendo nos está diciendo el color de ojos que vamos a tener, el tipo de sangre, el color de cabello, la estatura, etc. Entonces, por eso es que son importantes los cromosomas, porque los cromosomas van a ser toda la información que nosotros podemos expresar. Y la información que nosotros podemos expresar y que nos pueden ver los demás, ¿cómo se le llama? Fenotípica. Fenotipo, perfecto. Entonces, genotipo, el genotipo es todos los genes que nos están heredando tanto papá y mamá y es nuestra información genética, es como nuestro banco de información genética que lo vamos a almacenar, lo tenemos, pero sin embargo, no todo lo que nosotros tenemos de información genética lo estamos manifestando. Lo que estamos manifestando es el fenotipo, que es la manifestación externa del genotipo. Por ejemplo, ustedes están viendo ya en la imagen el ejemplo de un genotipo. Por ejemplo, si en la situación vemos dos chícharos verdes, el fenotipo va a ser entonces verde. ¿Eso qué quiere decir? Que los alelos eran dominantes o recesivos. Dominantes. Muy bien, dominantes. Ahora, en el segundo ejemplo, vemos un chícharo verde y un chícharo amarillo. Y al final lo que estamos viendo es un chícharo amarillo. Entonces, cuando tenemos la combinación de verde y amarillo y se manifiesta el amarillo, ¿cuál era el dominante y cuál era el recesivo? El amarillo era el dominante y el Perfecto, recesivo era el verde. perfecto. El amarillo era el dominante porque el amarillo es el que se está manifestando. Y en el caso de que tenemos dos ejemplos de chícharos amarillos, pues igual, eran dominantes y por eso están manifestando. O también podrían haber sido recesivos, pero como se juntan dos alelos recesivos, forman un dominante, que es el color amarillo, ¿vale? Entonces son los conceptos importantes. Y ya
ya sabiendo eso, vamos a ver lo que es la dominancia. La dominancia completa ocurre cuando un alelo domina sobre el otro. Es lo que estamos viendo con los chícharos. Si un alelo es dominante sobre el otro, es decir, si un color es dominante sobre el otro, el color que es dominante es el que se va a manifestar. Pero la dominancia incompleta resulta cuando el alelo no es totalmente dominante, es decir, es un término medio, por eso se les denomina como intermedios, dominancia intermedia, y entonces puede suceder lo que estamos viendo en el ejemplo de la derecha. Y si se dan cuenta, tenemos una flor roja y una flor blanca. Las dos no manifiestan características de alelos dominantes. Entonces, como los alelos no son dominantes, pero tampoco son recesivos y no se están juntando los dos, pues en el momento que se realiza la hibridación de esas especies, resulta que ninguno es superior sobre el otro. Entonces se va a obtener un resultado o un fenotipo intermedio. Del lado de la izquierda, que estamos viendo los ratones, vemos la cruza de un ratón negro con un ratón café. En el momento en el que se cruzan y nace su cría, la cría nace de color negro. ¿Cuál será el alelo dominante? El ratón negro. El negro. Ratón negro, muy bien, porque se está expresando. ¿Hasta aquí alguna duda? No. No. La codominancia o dominancia intermedia, lo que yo les había manifestado, que ninguno de los dos se expresa de manera clara y entonces sale una combinación rara entre ellas dos. Y todo esto, ¿cómo lo podemos definir? Con los cuadros de Punnett. Un cuadro de Punnett es una manifestación gráfica que nos va a servir para determinar cuáles pueden ser las características de un individuo. Por ejemplo, en la imagen estamos viendo una banana con cáscara verde y una banana con cáscara amarilla. Si nosotros supiéramos cuál es el dominante, nos estamos dando cuenta que la cáscara verde es dominante sobre la amarilla. Entonces, la G mayúscula va a representar la cáscara verde y la G minúscula va a representar la cáscara amarilla. Acuérdense que cada una de las especies va a poseer dos alelos, el del papá y el de la mamá. Entonces, del lado de la cáscara verde estamos poniendo el alelo del papá, que es la G mayúscula, y el alelo de la mamá, que es la G minúscula. Y del otro lado, de la cáscara amarilla, estamos poniendo el alelo del papá de esa banana, que es la G minúscula, y el alelo de la mamá, que también es G minúscula. Cuando se mezclan estos alelos entre sí, nos damos cuenta que de los 4 alelos, el dominante es la G mayúscula. Entonces, siempre que exista en las combinaciones una G mayúscula, va a manifestarse la cáscara verde. Pero la cáscara amarilla se puede manifestar siempre y cuando se junten los dos alelos recesivos, lo cual generará una formación de dominancia, ¿no? Sí. ¿Cierto o falso? Y la dominancia sería homocigota. En el caso de G mayúscula y G minúscula, ¿cómo sería la combinación? Heterocigota. Heterocigota, perfecto, muy bien. Entonces aquí estamos viendo cómo nosotros podemos aplicar las combinaciones. Esto es muy sencillo, ¿eh? Nada más ustedes deben de poner las características tanto de papá como de mamá de cada una de las especies y hacer sus combinaciones. Entonces, Gregor Mendel fue la persona importante porque se dedicó a realizar estas características, pero en el patio de su casa. Él cultivaba chícharos y entonces él realizó estas combinaciones que se le conoce como hibridación para ver cuáles eran las características que nacían en los mismos chícharos. Gregor Mendel, como datos importantes, es que en el año de 1843 ingresó a un monasterio. Él realmente fue monje. Luego fue considerado en la Universidad de Viena y gracias a sus trabajos, a partir del año 1854 es conocido por ser una de las personas que empezó a trabajar desde esos entonces ya con los alelos y con la dominancia y no dominancia de las especies, cosa que hasta el momento era totalmente desconocida. Entonces, para entender los genes y para entender la herencia, pues el paso de las características o rasgos de información genética de los papás a los hijos se les va a conocer como herencia, ¿vale? Las características que nosotros podemos heredar de papá a mamá se van a transmitir por medio de factores. Los factores o lo que va a influir van a ser los genes. Y como ya hemos visto, cuando nosotros tenemos cierta información genética, todos los genes que posee un individuo se le conoce como genotipo.
Y de esos genes, los que estamos utilizando para nuestro cuerpo y que nos pueden ver las demás personas es el fenotipo. Es decir, nosotros podemos tener un genotipo de cabello oscuro y de cabello claro, pero si nosotros estamos expresando nuestro cabello oscuro y nuestro cabello es color oscuro, pues entonces nuestro fenotipo es el cabello oscuro, porque es lo que se ve. Mendel asignó las letras, como les había dicho, cada una de los alelos para caracterizarlos como dominantes, como recesivos. Aquí estamos viendo una mamá y un papá. Le ponemos las letras tanto de dominancia como de recesividad y entonces hacemos las combinaciones y nos damos cuenta que cuando se mezclan dos alelos recesivos en minúsculas, se vuelve homocigoto dominante. Y la A minúscula pues significaba un ojo de color azul, que se manifiesta en una de las 4 combinaciones que se pueden dar entre madre y padre, ¿vale? Las otras 3, como no se repite los dos alelos totalmente en minúscula, pues entonces no se va a expresar el ojo color azul. A esto se le conoce como genética clásica, la genética que estudia Gregor Mendel y que se basa, de ahí se basa para crear las leyes de Mendel, donde conocemos una herencia dominante en la herencia que hemos estudiado este día, aquella que tiene un alelo dominante y que se va a manifestar sobre el recesivo. Pero la herencia intermedia es lo que veíamos con las hojas de color rosa, que es una combinación entre rojo y blanco, en donde no se están manifestando los alelos de la misma fuerza. Entonces, ambos quedan como intermedios. Esa es la herencia intermedia. Finalmente, vamos a ver las 3 leyes de Mendel, que suelen ser muy preguntadas en los exámenes. La primera ley de Mendel nos dice que cuando se cruzan dos individuos de raza pura, los híbridos, es decir, el resultado de esa combinación, resultan ser iguales. Acuérdense, alelos dominantes, alelos recesivos. Dominante mayúscula, recesivo minúscula. Si la combinación de la primera generación es A mayúscula, A minúscula, acuérdense que la A minúscula es recesivo y no se va a expresar a menos que entonces existe la combinación de dos de los recesivos. ¿Sale? Pero si entonces tenemos un dominante y un recesivo en la primera generación, pues siempre se va a manifestar el dominante, como en este caso el chícharo amarillo. ¿Alguna duda? No, Doc. Sale. En la segunda ley de Mendel se le conoce también como el principio de la segregación, donde ciertos individuos van a ser capaces de transmitir una característica aunque originalmente no se manifestaba. Por ejemplo, en la primera generación, cuando se mezclan alelos dominantes y alelos recesivos, unos pueden salir de color amarillo, como sucede aquí. Puede que el resultado de toda la primera generación de esta combinación, amarilla y verde, sean puros amarillos. Y entonces, en la segunda combinación, ya estamos viendo que pueden salir chícharos verdes. ¿Y por qué salen chícharos verdes? Porque acuérdense que en este ejemplo de la primera generación, los recesivos no se manifiestan. Pero ya después de una segunda combinación, que ya hay más características de alelos recesivos, pues uno de esos recesivos puede ser que se combinen 2 veces alelos recesivos, formando un homocigoto que al final se manifestaría. ¿Sale? Entonces, por eso se le conoce como el principio de segregación, o el principio, o el primordio, o la primera vez que aparece una característica dentro de la combinación. Principio de segregación, la primera vez que aparece algo en una combinación. ¿Va? Así se les va a grabar y esa es la segunda ley de Mendel. Y la tercera y la última ley de Mendel hace referencia al cruce de dos características o al cruce de características políbridas. ¿Qué eso qué quiere decir? Que se van a manifestar por lo menos dos características. En este caso de los chícharos, pues estamos estudiando tanto el color de la semilla como el tipo de superficie. De tal suerte que cuando hacemos las combinaciones, hacemos nuestro cuadro de Punnett doble. Así como estamos poniendo el color de la semilla, también estamos poniendo las características de la semilla, es decir, su superficie. Y de esta manera podemos obtener hasta 16 combinaciones distintas. A esto se le conoce como tercera ley de Mendel. ¿Alguna duda? Bueno,
En conclusión, la genética es fundamental en nuestra vida porque nos va a determinar de qué manera se va a expresar nuestra información genética. Los genes van a ser estructuras que van a transportar las instrucciones necesarias que nosotros vamos a manifestar en nuestra vida y los niños van a heredar la información genética de sus padres. A esto de heredar se le conoce como herencia. La herencia mendeliana nos ha dado entonces un gran aporte porque de esta manera nosotros podemos realizar combinaciones y descubrir que existen alelos dominantes y alelos recesivos. De tarea, les voy a dejar que ustedes se metan a internet y busquen cuáles son los alelos dominantes en el ser humano. No sé si ustedes lo sabían, pero los alelos dominantes son los que van a tener la gran mayoría de la población. Es decir, un ejemplo de ellos es el cabello castaño oscuro. El cabello castaño oscuro es alelo dominante sobre cualquier otro tipo de color de cabello. Los ojos color negros o café también podría ser. Exactamente. Ahorita lo van a investigar. Entonces, de tarea van a hacer una lista donde ustedes enlisten todos los alelos dominantes del ser humano, ¿vale? Julia, ¿tienes alguna pregunta? Había una relación de recesivos y dominantes, ¿no? Con números, pero la olvidé. Sí, esa es la que quiero que investiguen precisamente. ¿Alguien más tenía alguna otra pregunta? Sí, yo dos. Adelante. Lo de los alelos dominantes que me dejó de investigar, ¿eso tiene que ver con la raza? Sí, aunque la raza también depende mucho de los fototipos cutáneos. Los fototipos cutáneos nos van a dar el color de nuestra piel. Existen 6 diferentes tipos de fototipos cutáneos. De preferencia también me los buscan para que lean un poquito más al respecto. ¿Sale? La raza, evidentemente, no en todos los lados las personas tienen las mismas características. Existen lados que, por ejemplo, en la selva tropical y subtropical, donde el clima es extremo y el calor es muy elevado, la temperatura es muy elevada, la piel no podría resistir si fuera un fototipo cutáneo del número 1. ¿Por qué? Porque el fototipo cutáneo número 1 es una piel totalmente clara. Entonces, lo que provocaría con un calor inmenso es que nuestra piel se altere e inclusive pueda iniciar un proceso de cáncer, que habíamos visto en clase anterior, que el cáncer es un crecimiento descontrolado de la piel, de la célula. ¿Por qué existe un crecimiento descontrolado, chicos, que ya tomaron la clase? ¿Qué es lo que no existe? Que existen 3 en el ciclo celular. Un Puntos control. de control. Perfecto, no existen puntos de control. Entonces, como no existen puntos de control, pues entonces la célula se va a dividir a lo loco. Y como se divide a lo loco, muchas de esas mutaciones van a ser malas y van a terminar siendo cáncer. Entonces, lo importante a saber aquí es que nuestro medio ambiente nos va a dar características que nosotros como especie que hemos sobrevivido por cientos de miles de años, vamos a ir manifestando algunas características y algunas otras las vamos a ir quitando. Esto para asegurar nuestra sobrevivencia como especie. Porque recuerden que anteriormente nosotros, según la evolución o la teoría de la evolución, nosotros no caminamos en bipedestación, es decir, en 2 pies, nos desplazamos en 4 extremidades. A estos órganos que ya no se utilizan o que ya quedaron atrofiados, ¿cómo se les conoce? Vestigiales. Muy bien, como órganos vestigiales, perfecto. Entonces, uno de los ejemplos de órgano vestigial es nuestra muela del juicio, la cual anteriormente nos servía para triturar alimentos y para poder comer lo que era la comida cruda. Pero como ahorita ya nosotros no nos desempeñamos en cazar como cavernícolas, bueno, algunos comen como cavernícolas, pero no quiere decir que sean cavernícolas, ¿verdad? Pero eso de que nosotros ya utilizamos instrumentos para cortar la comida, etcétera, nos ha hecho que nuestra tercera molar sea de un tipo que ya no es útil para nuestra vida, entonces se vuelve vestigial y por eso es que ya existen personas que ya no les nace la muela del juicio. ¿Por qué? Porque están evolucionando genéticamente, ¿vale? Es bonita la herencia, créanme que hay mucho que estudiar sobre herencia, pero bueno, esas son unas bases, yo creo que muy importantes para cuando ustedes vayan a presentar su examen.
La clase va a quedar grabada para que ustedes la puedan ver en YouTube y yo creo que el día de hoy la estaré subiendo, ¿vale? Porque de herencia mendeliana no tenemos clase. De cualquier manera, también se las comparto en el grupo de WhatsApp y a los que fueron invitados el día de hoy, les agradezco su asistencia. No sé si tengan alguna duda. Si no hay dudas, con eso terminamos la clase el día de hoy.